todo lo que se ha trabajado en la asociación de la integración de las distintas entidades, cámaras y organismos. Donde trabajamos éramos convocando a otros. Y también la red de vínculos. Ya uno, en la postrimería de su vida, cuánto agradece los vínculos, cuántos rostros, cuántas manos apretadas. Esto, riqueza del Consejo Empresario, lo ha ido generando esta gente. Y la continuará otra. Ya pararon. Yo agradezco las palabras del ingeniero Asensio y tengo que contarles algo. Si bien yo fui la primer presidenta del Consejo, a quien primero le propusieron ser presidente del Consejo es al ingeniero Asensio. Cuando estábamos el 8 de mayo del año 98 en el Banco de Entre Ríos, la primera figura que nos pareció que podía ser quien dirigiese el Consejo era el ingeniero y tenía mérito suficiente. Había sido gerente general de una empresa, de una gran empresa aceitera, había sido ministro de Economía de la provincia y era el presidente de Cáritas. Se daban todos los condicionamientos que nosotros queríamos para conducir el Consejo. Pero él declinó y por eso fui la primera presidenta del Consejo. La verdad, el Consejo surge de la voluntad de muchas empresas de Entre Ríos, de la costa del Uruguay, del centro y de la costa del Paraná. Queríamos hacer algo por nuestra provincia, algo. No teníamos definido qué, pero teníamos que conformarnos de alguna manera en una entidad civil, una asociación que no defendiera los intereses de las empresas, que defendiera los intereses de la provincia de Entre Ríos. Queríamos ver de qué manera influir para lograr un crecimiento sustentable, integrando las dos costas, tratando de ver que los beneficios del desarrollo sustentable fueran para la parte social. Hablábamos de muchas cosas en esa primera acta que después se plasmó en la asamblea definitiva. Todo eso quedó en la visión, misión, objetos del Consejo y nunca se reformó. Yo creo que fuimos todos adelantados en el sentido de muchas cosas de las que hablamos en ese momento. Hablar de economía sustentable, hablar de sociedad civil, hablar de defensa de la naturaleza, hablar de educación formal y no formal. Había que empezar y no sabíamos cómo, porque de alguna manera se nos miraba con una cierta desconfianza que hacen un grupo de empresarios tratando de conformar una entidad para el desarrollo de Entre Ríos. Entonces decidimos empezar a hacer talleres en toda la provincia, que la gente nos conociera, que nosotros conociéramos a la gente de las distintas ciudades, de las universidades, de las instituciones responsables de cada lugar y ver realmente cuáles eran los objetivos, los sueños, los programas que tenían y qué podíamos hacer en común. Esto hasta el año 2001, que se edita un libro que fue las bases para un proyecto de desarrollo socioeconómico provincial, donde está volcado esos años de trabajo desde el 98 hasta el 2001. Y ahí se empezó a trabajar. Acuérdense que es una época crítica, ubiquémonos en ese espacio. Entonces, por eso el Consejo tuvo que hacer cosas que tal vez hoy no son preocupación. Por ejemplo, hablábamos de la consolidación de las instituciones democráticas. Ustedes, yo no sé si se acuerdan, pero los jueces se elegían a dedo, no había consejo de la magistratura, entonces hacíamos reuniones con la sociedad civil, con los colegios de abogados, todo esto para ver de qué manera la independencia de poderes era cierta. Después, por ejemplo, empezamos a ver todo el tema de la competitividad de nuestra provincia. Ya en el 2001 hicimos el primer foro de infraestructura. 2001, 2002, 2003.
a que muchos se acuerdan, otros no se deben acordar que venimos desde esa época con los foros de infraestructura, tratando de ver cuál era la estructura que necesitaba nuestra provincia para hacerla competitiva para la actividad económica y social. Y después, otro tema que nos parecía muy importante es lo que llamamos fortalecimiento del capital social en aquella época. Empezamos a trabajar con desarrollo de pequeñas localidades de la provincia de menos de 20.000 habitantes. No con un modelo de consultoría donde se baja y se hace un estudio y se dice esta ciudad tiene que marchar para aquel lado. No, siempre los talleres interactivos, la convocatoria a todos los representantes de la comunidad, que cada uno definiera su destino, digamos. Propusimos 5, hicimos 10 desarrollos locales. Trabajamos con las escuelas rurales. Todavía no estaba la ley de educación tecnológica. Acuérdense que en aquella época no había ni equipamiento, ni capital para las escuelas agrotécnicas. Entonces dijimos, acerquemos las escuelas agrotécnicas a las empresas locales cercanas y veamos de qué manera con lo producido podían sustentar la actividad de la escuela y que hubiera una actividad entre las empresas locales o cercanas y las escuelas agrotécnicas. Con 16 escuelas agrotécnicas de la provincia trabajamos en aquel momento. Después de esos desarrollos locales dijimos, vamos a trabajar en microrregiones y así fuimos definiendo pequeñas microrregiones que tenían problemáticas comunes. Y bueno, y así surgieron que el norte era pobre y que había que hacer algo. Hoy todos estamos orgullosos del proyecto de la ruta 127-12, pero allá empezó con un pequeño proyecto en Feliciano de producción de cebolla. Que el entonces obispo de acá, Monseñor Carlis, nos consiguió la financiación, me acuerdo, para el proyecto en Italia la consiguió, ¿no? Para el proyecto de cebolla en Feliciano. Después empezamos a ver también lo de los encadenamientos productivos. Se trabajaba con las cadenas de valor. Siempre hubo un problema de confianza. Nosotros en esa primera etapa del Consejo lo que queríamos era tender redes, generar confianza entre los empresarios y las instituciones, entre los empresarios y las universidades, entre la misma gente de una misma cadena de valor. Por ejemplo, me acuerdo en no sé en qué localidad de la costa del Uruguay hicimos de la cadena del avícola. Y entonces estaban desde los veterinarios avícolas hasta los que vendían los insumos, hasta los polleros, el de la fábrica, el del frigorífico, el de todo, tratando de que entendieran de que todos eran una misma cadena y que se necesitaban. Así con 14 cadenas de valor. Bueno, yo creo que mucho de lo que se pudo hacer en aquellos tiempos y después que siguieron haciendo mis compañeros de mesa, se debió a eso, a ese primer tejido provincial que hicimos, la inversión de esos años en generar confianzas mutuas. En el 2001 nos convocó la Iglesia para la mesa del diálogo, ¿se acuerdan? Terrible, el desempleo, todo lo demás. Y ahí nos pusimos a trabajar con gente de cámaras empresarias. Me acuerdo que nos cedía el Centro Comercial de Paraná el lugar y ahí trabajábamos juntos viendo cómo podíamos hacer para todos comprometernos a no despedir gente y cómo sostener el empleo que teníamos. Y ese fue el germen de lo que es hoy el Foro Empresario de Entre Ríos. Ahí nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. O sea, el Consejo tuvo un devenir, 19 años. Yo me tuve que poner a mirar, les digo la verdad, y me sorprendía de lo que, tal vez de lo que habíamos hecho. No sé los logros, pero de lo que habíamos hecho. Bueno,
Y yo también tengo que dar un agradecimiento a toda la gente que era el equipo del Consejo de aquella época. Andrea Siede y Fernando, que siguen con nosotros, Blanco, Gustavo Solanas, Jorge Kers como sociólogo, cómo nos ayudó con los talleres. O sea, el ingeniero ni hablar. Siempre fue nuestra fuente de inspiración, porque apenas bajábamos los brazos, estábamos trabajando un poco menos y venía: Doña, ¿no le parece que hagamos tal cosa? Siempre nos estaba empujando. Así que bueno, la idea era una vocación de servicio y la tuvieron muchos empresarios de la provincia y mucha gente de las universidades y mucha gente de los municipios, y la verdad que fue una etapa muy linda y que fue el germen de estos 19 años del Consejo. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve por dos razones, una por el tiempo y otra porque Silvia ya nos ha contado gran parte o muchas partes de lo que ha hecho nuestro Consejo Empresario. Yo quiero decirles, contarles un poco cuál fue el sueño que me motivó a mí o que me atrajo de esta idea que no se sabía bien qué era, que íbamos a participar los empresarios de una organización. Y fue, de alguna manera, ese llamado a trabajar por una Entre Ríos desarrollada, que se desarrollara, equilibrada, armónica y sustentable. Es decir, esto fue un poco lo que estábamos buscando contribuir desde nuestra condición de empresarios. Y por eso vale la pena decirlo con claridad. No es una entidad gremial el Consejo Empresario. No defiende intereses particulares de ningún sector. Es una cosa que cuesta comprender porque se vincula empresario con la defensa de la actividad. Pero es bueno, para quien no lo tenga claro, decir que es al revés con la idea que fueron convocados muchos empresarios a trabajar en esta organización. Esta es una organización que pretende incidir en las políticas públicas. Esta es una organización que sueña con contribuir a una mejor provincia de Entre Ríos y que en ese camino ha hecho muchísimas cosas. Pero es una organización que vale la pena decirlo, es un aporte genuino de cada una de las empresas con este fin. No es para defender intereses empresarios, es para defender o para trabajar por intereses de los ciudadanos empresarios y de todos los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos. Así hemos trabajado y así hemos hecho muchas cosas. No quería dejar de contarles, para quien no lo sabe, que siempre nos preocupamos por no depender económicamente de ningún gobierno de turno. Todo se ha financiado, los foros, el funcionamiento de la institución con el aporte de cada una de las empresas. Y siempre hemos estado cuidando de mantener esa autonomía, porque esto es lo que nos da la autoridad, le da al Consejo la autoridad para poder seguir con firmeza intentando influir en las políticas públicas. Y digo, no porque esté mal un gobierno de turno, pero un gobierno de turno tiene urgencias y el Consejo Empresario pretende trabajar y hacer estudios sobre el mediano plazo, para que sobre ese mediano plazo poder lograr coincidencias y para sobre ese mediano plazo poder coincidir y poder caminar en este sentido. Así que, bueno, este es el espíritu, que es la primera idea que yo quería transmitir, el espíritu de esta organización. Lo segundo que quería decir es que hemos hecho muchísimas cosas. Bien las dijo Silvia, desarrollo local, fue extraordinario ese aporte a las pequeñas y medianas comunidades, la construcción de las microrregiones, formación de recursos humanos, trabajo sobre las personas, las tareas de coaching para aprender a escucharnos, para aprender a trabajar en equipo.
maravillosos, maravillosos trabajos. Trabajos que se hicieron para formar también a los empresarios con los problemas de la realidad entrerriana de las pymes, todas pymes familiares. Se trabajó mucho para lograr conciencia, conocimientos, para que no se sufra con los procesos de transmisión familiar. En fin, muchas cosas, muchas, yo nombro solamente dos, frutos de muchísimos. Miren, quería hacer referencia, en primer lugar, a el Instituto de Estudios que generamos, era una necesidad de todos, un instituto de estudios económicos y sociales de la provincia de Entre Ríos. No saben lo que se ha trabajado, no saben el empeño que se ha puesto de distintos directores, muchos directores y de extraordinarios técnicos que hemos ido logrando para trabajar en esta necesidad de tener claridad sobre lo que pasa en la provincia de Entre Ríos, sobre lo que pasa en las cuentas públicas, para poder tener una mirada objetiva, para poder transmitir la realidad. Quizás lo que más nos falte, esto sea todavía encontrar los mecanismos para transmitir la información que tenemos. Pero es una gran herramienta, un instituto de estudios económicos y sociales con una total autonomía y sin depender de ningún gobierno de turno ni de ningún interés de turno. Así que esto es lo primero que yo quiero destacar. Y lo segundo, para dejarle paso a mis compañeros de conducción, es la constitución de este evento anual en el principal foro de debate de la provincia de Entre Ríos. Alguien lo dijo hoy, no recuerdo si el gobernador Bordet o el intendente Barisco, pero reconocieron a nuestro foro como el máximo evento provincial. Y la verdad que es un orgullo para quienes constituimos este foro, y más allá de que se hace largo y siempre pedimos disculpas porque siempre se corren un poco los plazos, pero creemos que acá tenemos una voluntad de escuchar múltiples opiniones para poder enriquecer la aventura o enriquecer la formación de cada una de las personas que tienen que correr la aventura de ser empresarios o emprendedores en la provincia de Entre Ríos. Y finalmente, para terminar, quiero decir que para mí, en lo personal, como ciudadano, como integrante de este Consejo Empresario, hoy haber escuchado de las palabras tanto del intendente municipal, del gobernador de la provincia y de una altísima autoridad del gobierno nacional en una misma mesa, compartiendo acá, hablando de cuentas públicas, hablando de competitividad, hablando de la necesidad de lo que tiene que hacer el gobierno para que podamos tener un desarrollo armónico, para mí ha sido una gran satisfacción. Y también quiero decir, como entrerriano, que escuchar a que se le esté prestando atención al empleo público y al empleo privado y al cuidado de las cuentas públicas es muy auspicioso para nosotros, porque finalmente, ahora sí termino, digo, esta provincia que todos amamos, que da para tanto, tiene que remar bastante, porque el desafío es que estamos en la región centro, pero tenemos que ponernos a la altura de lo que son el resto de las provincias de la región centro. Y esto es un desafío que estamos acompañando desde acá. Muchas gracias. Bueno, se ve que cada vez quedan menos cosas para decir, ¿no? Pero en verdad quiero decir que la tarea dirigencial es muy importante para las instituciones. Y hoy algo dijo Silvia a través de la vocación de servir. Y la verdad que no se puede estar acá si uno no tiene la vocación de servir. Yo creo que el Consejo es un espacio que fundamentalmente brinda oportunidades de contribuir con el desarrollo económico de la provincia y su verdadero impacto social. Eso es lo que nos interesa, su impacto social. Creo que el norte nuestro siempre ha sido la construcción colectiva, por eso muchas veces
somos mirados como bichos medios raros, porque es lo que nos interesa. La puesta en común. No concebimos empresas exitosas en sociedades que no se desarrollan o en sociedades fracasadas. Nos permitimos pensar con un sueño, con una Entre Ríos mejor. Después de 10 años de un liderazgo muy fuerte de Silvia, de la cual debo decir que aprendí mucho acerca de la dirigencia, por supuesto también de Atilio, porque creo que esta es la oportunidad de poder aprender de gente que sabe más que uno y que uno puede ir formándose al lado de ellos. Había que pensar en ese momento cómo sumar mayor cantidad de socios, cómo podíamos pensar en que teníamos que ser más para ayudar más, para influir más y sobre todo para tener un peso para poder básicamente tratar de incidir en algunas políticas públicas. Cómo generar participación entre nosotros, digamos, cómo nos brindábamos en ese entusiasmo que teníamos que tener para todos los días tener que brindar este tiempo tan especial y tan escaso que tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles eran las claves del crecimiento a futuro? No solo de la institución, sino que también pensándolo en la vinculación con la provincia. ¿Cómo generar mayor empleo? ¿Cómo generamos mayor empleo? Empezamos a pensar en el tema del instituto, que hoy también lo tocaron mis colegas un poquito por arriba, pero quiero decir que no solo se iba a agotar y no se agota en lo que son el estudio de las cuentas públicas, que tuvimos muchos años donde no existía un índice, o sea que mantener un instituto de información era muy difícil, y fue muy difícil, lo llevamos adelante, y creando por supuesto índices que eran propios, y tratando de publicarlos y llevarlos, por supuesto, a todos los centros de interés, ¿no? ¿Cómo hacer una provincia más competitiva? Hoy estuvimos hablando acá, escuchábamos a un ministro después de tantos años decir que hay un entramado de impuestos distorsivos, cosa que nosotros venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo, y sabemos que el verdadero motor de la economía y el verdadero generador de los recursos y de la riqueza son las empresas y la gente que trabaja en ellas. No se puede pensar que la riqueza viene ¿de dónde? Generalmente y fundamentalmente es de nuestras empresas, las mismas que le dedicamos acá este tiempo y con las que tratamos por supuesto, de tratar de seducir a que más empresarios se junten a nosotros en esta cruzada. Pensamos en una promoción económica, trabajamos mucho tiempo en una promoción económica que no solamente, digamos, que también pueda incluir las actividades primarias como el tema del agro. De ahí creo que durante mucho tiempo salió este speech que teníamos y que creo que se tuvo mucho tiempo en Entre Ríos durante estos últimos años de la necesidad de cambiar el perfil productivo de la provincia. Y se hablaba de un proyecto agroindustrial. Eso también es en base a un estudio que llevó adelante el Consejo Empresario. También pensar en las empresas de servicio, en las de comercio, en su expansión. Son las empresas que mayor mano de obra ocupan. Y también, por supuesto, en lo que era la promoción de la industria. De toda esta promoción, creo que contribuimos y salió una promoción industrial en la provincia nueva, que todavía no se ha terminado yo diría, de representar en gran cantidad de empresas que hayan venido industriales en nuestras provincias, pero fue un aporte muy importante del Consejo Empresario y que también pudimos trabajar en red con la Unión Industrial de Entre Ríos y llevarla así al gobierno provincial. Y creo que es uno de los logros que también tuvimos esta ley.
siempre articulando con el gobierno y siempre articulando con otras instituciones. Sin más, quiero decirles que queremos seguir sumando gente, queremos seguir sumando actores y fundamentalmente para hacer esto. Queremos ser más, para sumar más y para que mayor cantidad de gente pueda vivir en nuestra provincia pensando en un desarrollo armónico, económico y social. Gracias. Bueno, yo por suerte queda muy poquito tiempo, así que voy a ser muy breve. En realidad, creo que han tenido un paneo bastante claro de lo que es el Consejo y de lo que nos inspira a todos los que estamos trabajando adentro de esta organización. Yo voy a hacer nada más que hincapié un poquito en lo que considero que ha sido muy importante, que ya ha sido mencionado, que son los estudios que se pudieron generar desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. ¿Por qué? Porque considero que la provincia de Entre Ríos tiene una asignatura pendiente con nosotros mismos, con los entrerrianos. En realidad, Entre Ríos es una provincia que ha perdido protagonismo en el contexto nacional y eso ya es de varios años. No logramos crecer agregando valor a nuestra producción. No logramos equilibrar el déficit provincial. No logramos crear empleo en el sector privado. Y lo peor para mí, exportamos mano de obra calificada, que en muchos casos la calificamos y de muy buena manera aquí en nuestra provincia. Pero después no tenemos la capacidad de crear los puestos de trabajo que le ofrezca a esa mano de obra que sí calificamos una perspectiva de desarrollo. Entonces, a mí me gustaría pensar que pudiéramos pensar, y creo que el Consejo Empresario es un ámbito ideal para hacerlo. ¿Por qué nos pasa esto? Podemos pensar qué es lo que necesitamos hacer, o sea, necesitamos un plan, un programa de desarrollo para la provincia que esté acompañado de políticas públicas para justamente conseguir ese desarrollo. Podríamos hablar de cuáles son las limitaciones, tenemos limitaciones de infraestructura, limitaciones en los marcos normativos, etcétera. Falta por ahí de promoción industrial, de financiamiento para las cadenas que uno eligiera. Pero todas esas cuestiones que son opinables y discutibles, y uno puede pensar más por acá, por allá, yo quiero hacer foco en un tema. A mí me parece que lo que nosotros debemos analizar es por qué el clima de negocios que tiene la provincia no es apto para que se desarrollen, para que se desplieguen las capacidades de los emprendedores, de las pymes, de las pequeñas empresas, que se conviertan en grandes empresas. Y acá es donde yo quiero hacer una observación. Me parece que hay como una cuestión de desconfianza entre los distintos sectores que componen los actores sociales de la provincia y el sector empresario. Y aquí es donde yo creo que el Consejo sí es una organización que puede trabajar y que invita a otros empresarios a que lo hagan. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos, o sea, primero tenemos que estar convencidos que es el sector privado el que puede generar esos puestos de trabajo y ese desarrollo que realmente no hemos conseguido hasta ahora y que vemos cada vez más lejano respecto de nuestras provincias hermanas en la región centro. ¿Cómo se ve esa desconfianza? En los distintos ámbitos de poder que tienen tanto en el Poder Judicial, o sea, en la justicia, en el Poder Legislativo, las normas que se generan, las ordenanzas municipales, muchas veces el accionar de la administración pública, que más bien es como que está direccionado a ver cómo limitamos, cómo impedimos que se avance en este sentido, en el otro sentido, cuando creemos que si logramos construir
una confianza básica, tendría que ser una colaboración para conducir, para ordenar el esfuerzo, para ver cómo hacemos las cosas, que el sector privado es el que realmente va a tener el liderazgo. Entonces, me parece que ese es un desafío y es algo que la sociedad entrerriana debe debatir y encontrar una respuesta. Sencillamente porque si no, seguiremos viendo cómo las provincias hermanas se siguen alejando del nivel de desarrollo que nosotros podemos mostrar. En particular, creo que tenemos que preguntarnos ¿cuál es el tipo de desarrollo que queremos? ¿Cuál es la actividad privada que vamos a apoyar como sociedad, con total claridad y de forma manifiesta? ¿Qué cadenas de valor pueden generar los puestos de trabajo que sí necesitamos en la provincia? Como un dato, hace muy poco se publicó, hay un reciente informe de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que en colaboración con la Subsecretaría de Planificación Económica del Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo y Planeamiento Productivo del Ministerio de la Producción, hicieron un mapa interactivo donde se registraron todos los proyectos de inversión que se han presentado desde diciembre del 2015 hasta ahora. Se han presentado proyectos por 60.000 millones de dólares y están presentados por provincia, aparte está disponible en internet. Tenemos Córdoba, se han radicado proyectos por 3.000 millones de dólares. En Santa Fe se radicaron proyectos por 20.000 millones de dólares. En Entre Ríos, 17, pero 17 solamente. En Corrientes, 800 millones de dólares. Entonces, yo realmente tal vez me toque dar la nota más, no quiero sonar pesimista, porque yo en realidad lo que me parece que tenemos que hacer es interpelarnos para decir cómo vamos a resolver la situación que hoy nosotros tenemos en la provincia. Y entonces, en ese orden, quiero mostrarles un par de números de los que se han elaborado dentro del instituto. Voy a tratar de ser muy breve. A ver si... No sé cómo... A ver. Ok, ahí. Bueno, esto ya lo han escuchado. Esta es la evolución del empleo privado asalariado formal en la provincia de Entre Ríos entre marzo del 2012 y marzo del 2017. Pusimos marzo porque mejora un poquitito los números respecto de diciembre, que es lo que mencionó Juan Diego, nuestro presidente. La variación del empleo asalariado privado está bajo. Miren ustedes lo que han logrado las provincias de la región centro. Nosotros hemos incorporado Corrientes últimamente en los análisis comparativos que hacemos. Tenemos que Córdoba ha podido generar 5.310 puestos de trabajo. Corrientes 5.497, Santa Fe 13.105, Entre Ríos 907. Tenemos que de 10 empleos formales que ha podido generar la provincia en los últimos 5 años, solamente uno ha pertenecido al sector privado. Otro de los datos, obviamente sabemos que la presión tributaria, como también ya se ha escuchado, es una presión alta, que de alguna manera es limitante para la radicación de inversiones y de empresas, ya sea de reinversión para las empresas entrerrianas o de atracción de inversiones para empresas de otras provincias o extranjeras. Uno de los mayores déficits que muestra nuestra provincia en las cuentas públicas y que por lo tanto impone al gobierno provincial, lógicamente, esa necesidad de poder buscar financiamiento en el ámbito que pueda,
es nuestra caja de jubilaciones. Yo sé que es un tema muy difícil, y para toda la gente que está aportando a la caja debe ser un tema más que complejo, que estemos presentando esto como un tema a resolver o algo que los entrerrianos debemos encontrar una respuesta superadora. Esa es la variación de pensionados y jubilados en los distintos años. Entonces ahí tenemos 43.000 en el 2012, 48.500 en el 2016, pero la variación de empleo total, esta variación de jubilados nos da un 13,9%, pero la variación de puestos y aportantes a la caja es del 3,9%. O sea, como ustedes ven, aparte hay también un aumento de años de prestación, por suerte, y a Dios gracias, eso indica que hay una mayor expectativa de vida, pero esto necesita otro tipo de respuesta. Tenemos, por ejemplo, acá cuando analizamos la participación por franjas etarias de beneficiarios de la caja, no me voy a detener en las franjas de mayor edad, simplemente vean la amarilla, que es la que indica jubilados y pensionados de menos de 60 años. ¿Y cuál es la evolución que ha tenido entre el 2012 y el 2016? Pasó del 25, 28, 31, 35, 38% el último año. Esto es absolutamente insostenible. Tal vez se podrían pensar en algún tipo de modificaciones para los que han ingresado últimamente y que están, digamos, como aportantes nuevos a esta caja, para no modificar los marcos de la gente que ya lleva muchos años aportando. En fin, es un tema de los entrerrianos. El déficit de la caja de jubilaciones. Ahí está en color por año. Ahí lo ven, 3.888 fue el año pasado. El primer trimestre de este año muestra un déficit de 1.000 millones, o sea que estimar 4.000 millones diría que es bastante razonable, porque aparte el primer trimestre siempre es el mejor. Ahí tenemos el promedio del beneficio por beneficiario, valga la redundancia, entre lo que es la caja provincial y la caja nacional. Y la proyección del déficit público. El déficit público en realidad para el 2017 está estimado. Esto no es un problema del Poder Ejecutivo, obviamente. Este es un problema de los entrerrianos. Nosotros somos los que debemos encontrar una respuesta a esta realidad, porque si no es realmente hacerse los distraídos. Y sinceramente no creo que con la historia que tenemos nosotros, que muestra que si hay algo que no nos ha faltado es valentía, que no la tengamos como para encarar esta realidad con toda la grandeza que impone la hora para poder dar una respuesta a las generaciones que siguen y que no tengamos sobrinos, hijos de amigos, en lo personal, ojalá nietos pronto, que tengan que pensar que tienen que emigrar de la provincia para encontrar el futuro de despliegue de sus capacidades en otros lados porque no lo pueden conseguir aquí en Entre Ríos. Sé que lo podemos hacer, necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad. Creo que este es un tema que nos compete y que debemos realmente resolver entre todos. Muchas gracias. Bueno, como ven, un panel riquísimo. Yo mientras hablaba Patricia, me acordaba de dónde saca la fuerza uno para todas estas adversidades. Y una vez viajando a La Roque, al pueblo de este señor, cuando se estaba haciendo desarrollo local, en un día de octubre,
de esos aguaceros fabulosos de Entre Ríos, antes de llegar a Victoria, una maestra al borde del asfalto pidiendo, haciendo dedo que la levantáramos. Día de huelga docente. Iba con 3 o 4 más del Consejo Empresario, no me acuerdo quiénes eran, le preguntamos, y señora, ¿por qué vino a trabajar hoy con semejante día de lluvia? ¿Quién le da de comer a los 34 alumnos que tengo a 3 kilómetros del asfalto? Cruzamos Victoria, pasando Rincón de Lugoyá, otra docente, más joven, 3 hijos, viajando siempre a dedo, a 7 kilómetros del asfalto. Había tenido que cruzar a caballo un arroyo que se había desbordado. ¿Por qué vino a dar clase? Porque ¿quién va a hacer esa solución a estos chicos para darles de comer? Esta es la responsabilidad de gente de Entre Ríos y es la que tenemos que asumir todos juntos. Esta gente lo ha hecho.